18 de abril los queremos invitar como familia a que participemos todos juntos de este culto alabando al Señor. Y primero les queríamos compartir lo que dice el Salmo 111. Dice: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que la quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Queridos amigos y hermanos, estamos muy contentos como familia de dar inicio a este culto. Como decía la palabra del Señor, con alegría, con todo el corazón queremos invitarlos para que juntos, en los distintos lugares que estén, podamos alabar a nuestro Dios con el corazón alegre, dispuestos a escuchar de su palabra. Vamos a invitarlos a orar para comenzar. Oremos. Gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias, Padre, por la oportunidad de participar en este culto. Te pido, Señor, que tú acompañes a todos nuestros amigos y hermanos en los distintos lugares que estén, para que juntos podamos alabar tu nombre, podamos bendecir tu nombre y darte gracias por todas tus maravillas, Señor. Dirige este culto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos. Hermanos, buenos días.
Aquí estoy nuevamente para adorar el nombre del Señor y esta vez lo voy a hacer con un himno muy precioso que habla de la gracia del Señor. Cuando pienso en la gracia de nuestro Dios, solamente me queda honrarle, alabarle y sobre todo tratar de guardar sus mandamientos y hacer su voluntad y hacer lo que Él nos pide. Que toda la honra sea para el Señor y espero sea este himno de edificación para todos nosotros. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre es suficiente para el pecador rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre es suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios. Colma de su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre es suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Muy buenos días, hermanos. Vamos
a tener un momento de oración. Vamos todos juntos a confesar nuestros pecados. Y antes de eso yo quiero leer lo que dice la palabra de nuestro Señor en Proverbios capítulo 28, versículo 13, que dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, vamos a tener un momento de oración. Les invito a que incline su rostro ahí usted donde está en este momento y que oremos juntos al Señor. Señor, te damos gracias por este nuevo día que tú nos otorgas. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia con nosotros. Señor, gracias porque nosotros sabemos que tú has perdonado todos nuestros pecados, Señor. Sabemos y confesamos, Señor, delante de ti que somos pecadores, que transgredimos tu ley constantemente, Señor. Y en este momento, nosotros delante de ti, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te rogamos, Padre Celestial, que tú los perdones, que tu misericordia, Señor, se renueve día a día, Señor, pues confiamos en tu palabra, que tal como dice, Señor, que si confesamos nuestros pecados, eres fiel para perdonarlos. Ponemos delante de ti, Señor, todas nuestras angustias, todas nuestras tristezas, todas nuestras penas, Señor, y nuestras alegrías, en el nombre de Jesús. Amén. Hola niños, buenos días, bienvenidos a este espacio que es para ustedes, para que continuemos aprendiendo lo que ya saben, ¿cierto? La armadura de Dios. Y vamos a ver a través de este video cuál es la parte de nuestra armadura que nos corresponde aprender este domingo. Aprendiendo de la Biblia. Hoy vamos a ver acerca de la armadura de Dios. ¿A cuántos les gusta ser un soldado? ¿Un guerrero? Hoy vamos
saber cómo debe de vestirse un buen soldado de Jesucristo. Aprendemos que un buen soldado de Jesús debe de vestirse con la armadura de Dios. Un soldado sin la armadura de Dios es un soldado desprotegido. El Señor nos dice en su palabra: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esto es decir siempre la verdad y andar en el camino de la verdad. También nos dice: vestidos con la coraza de justicia. Esto es siempre hacer el bien con los demás. No peleas, no chismes. También el Señor nos dice que debemos calzar los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Esto es hablando de nuestro gran amigo Jesús, donde sea que estemos. Y tomad el escudo de la fe. Siempre confiar en el Señor Jesús. Ninguna plaga y ninguna cosa nos podrá hacer daño porque confiamos en el Señor Jesús. Ya vieron, así es. Corresponde que veamos el escudo. ¿Ustedes saben lo que es un escudo y para qué sirve? Es lo que vamos a aprender. Primero vamos a escuchar de la Biblia qué es lo que nos dice Dios. Lo que les voy a leer está en Efesios 6, 10 en adelante. Dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Así es, esta semana corresponde que aprendamos otra parte de la armadura de Dios, que es el escudo. Miren, aquí tengo el escudo de Dios. A ver cómo se ve el derecho allí. Un escudo es para protegerse, ¿cierto? Un escudo me puede defender, proteger. Y en este caso nuestro escudo es la fe. La fe que tenemos en Dios, la confianza de lo que no vemos, pero sabemos que Él existe y que está con nosotros. ¡Ay, no! ¡Unos dardos! ¡Me atacan! ¡Oh! ¡Me pude proteger! Gracias a mi escudo de la fe. ¡Uy! Pero estos dardos tienen unos mensajes. A ver, ¿qué dicen? ¡Uy! Miren, este dice: Dios no existe. ¡Oh! Esto no es cierto. Dios sí existe y nosotros podemos saberlo porque es real en nuestra vida. Porque la Biblia lo dice así y porque lo hemos creído. Y es nuestro escudo de fe que nos protege de ello. Sabemos que Dios es real porque lo hemos visto en nuestras vidas y en las de nuestras familias y amigos. Otro escudo dice, otro dardo: estás solo. Me querían atacar con este pensamiento. Satanás quería que yo pensara que estoy sola. Que ustedes piensen que están solos, que nadie los va a poder ayudar, que nadie los va a proteger, que nadie los quiere. Pero eso no es cierto. La fe en lo que Dios nos dice
nos enseña de que Dios siempre va a estar con nosotros, de que si nosotros nos mostramos como buenos amigos y nos comportamos bien con otras personas, vamos a tener personas a nuestro alrededor. Si queremos tener amigos, debemos mostrarnos como buenos amigos. Además, Dios siempre está con nosotros. Él es quien nos protege y nunca nos deja solos. ¿Con qué otro dardo me quería atacar Satanás? Dice, eres incapaz. Muchas veces tenemos estos pensamientos negativos, de que no podemos hacer nada bien, de que algo no vamos a poder aprender. En ocasiones es porque alguien nos ha dicho, tú no puedes, eres tonto, tú no lo vas a lograr. Pero eso no es cierto. Dios confía en ti porque Él te creó. Él te ama y Él te va a dar la fuerza, la energía y la sabiduría para lograr lo que tú necesites. Y el último dardo dice, eres autosuficiente. Eso quiere decir que a veces nosotros pensamos que no necesitamos de Dios, no necesitamos de otras personas, no necesitamos de nada. Solo de nuestra fuerza, de lo que nosotros somos capaces de hacer. Pero la fe en Dios nos dice que no, que nosotros necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos de Él, que Él con su misericordia y con su gracia nos entrega y nos da todo lo que tenemos, desde lo material como los alimentos, un hogar, la familia, hasta lo espiritual, la fe, la paciencia, la perseverancia, todos los frutos del Espíritu. Pero viene todo de Él. No es que nosotros seamos autosuficientes. Entonces, el consejo de esta semana de la Biblia es que en nuestra armadura también tengamos el escudo de la fe, que es quien nos protege de los dardos que Satanás nos envía. Satanás, el padre de la mentira. Todos estos pensamientos negativos son mentiras y los podemos contrarrestar y nos podemos proteger con nuestro escudo de la fe. Entonces, a vestirse todos de aquí en adelante con su escudo de la fe. Bien, entonces para terminar esta lección, vamos a pedirle a Dios que aumente nuestra fe, porque Él dice que si se lo pedimos, Él nos va a conceder, Él nos va a dar más confianza en Él, para que podamos protegernos. Oremos, niños, todos juntos. Padre Santo, gracias por esta lección, gracias porque tú nos enseñas que la fe nos protege, que la fe es como un escudo para todos nosotros. Y por eso te queremos pedir que tú aumentes la fe de cada niño, de cada familia, que aumentes la fe en sus corazones, Señor, que podamos creer y confiar en ti, porque eres tú quien nos protege, quien nos cuida y quien nunca nos va a abandonar. Gracias porque tú nos das estas herramientas, estas instrucciones, Señor, para que podamos vivir más cerca tuyo y glorificándote, que es el propósito de nuestras vidas. Te pido por cada niño y por cada una de sus familias, para que ellos cada día puedan creer y confiar más en ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, y ahora continuamos y terminamos con la super canción de la armadura de Dios. Vamos a escucharla y aprender. Soy escogido para la conquista. Jesús ha vencido, dio su vida en la cruz. Soy un soldado y voy marchando. Dios está conmigo, tengo la armadura.
escogido, aunque venga la prueba, en oración me levantaré. Soy un soldado y voy marchando. Dios está conmigo, tengo la armadura, tengo la espada en tu palabra, el yelmo de la salvación, con la coraza de justicia y el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, y con mis pies yo saltaré, y con mi voz yo cantaré. Yo tengo la espada en tu palabra, el yelmo de la salvación, con la coraza de justicia y el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, y con mis pies yo saltaré, y con mi voz yo cantaré. Tengo la espada en tu palabra, el yelmo de la salvación, con la coraza de... Buenos días, hermanos. Muy gustosa estoy de compartir la palabra del Señor con ustedes. Empiezo. La palabra de Cristo en este momento está en 2 de Corintios 5, del 9 al 21. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociéndolo, pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas las hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios los bendiga, hermanos. Muy bien, pues, que el Señor con su gracia nos bendiga. Ya nos sumamos también al saludo inicial de los hermanos y clamamos por la gracia del Señor, que cada día el Señor nos bendiga. En este
domingo nosotros queremos seguir con nuestra serie de sermones, nuestra serie de mensajes bíblicos, de meditación bíblica en la segunda carta de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, de los versículos 9 al 21, que ya recién escuchamos la lectura, así que les motivo a que tomen sus Biblias, mantenga ahí cerca suyo para que usted vaya confiriendo, mirando, observando los versículos que mencionamos. Y esto, que el Señor nos pueda bendecir, que el Señor con su gracia soberana nos bendiga en el nombre de Jesús con esta meditación de la palabra de Dios. Acalme su corazón, aparte este tiempo para el Señor. No se preocupe con las otras cosas, con los otros quehaceres, porque este es el momento de darle espacio en su corazón para la meditación de la palabra de Dios. Estoy absolutamente seguro que es el Espíritu Santo del Señor que va a aplicar este mensaje a cada uno de nuestros corazones. Hermanos, este texto que leímos nos lleva a hacer una serie de consideraciones importantes. Todo, absolutamente todo lo que creemos nosotros y la forma como expresamos esta fe, esta certeza, son dos cosas que deben caminar siempre juntas. En acorde con la lectura que hacemos de los textos de Pablo, vemos que él tenía la costumbre de juntar deber y doctrina. El deber de hacer era direccionado por la doctrina que él enseñaba. Y es interesante que al considerar todo lo que hizo el Señor por nosotros, la motivación que debe estar en nuestro corazón es obedecerle al Señor. Debe ser obediencia, una consecuencia natural cuando consideramos lo que Dios hace por nosotros. Las motivaciones del apóstol Pablo era esto, hacer siempre lo que agradaba a Dios. Considerar todo lo que Dios había hecho por él. De hecho, el versículo luego comienza diciendo esto, por lo cual, por esto, considerando que Dios ya hizo, nosotros tenemos una consecuencia natural, que es nuestra motivación para obediencia al Señor. El tema desarrollado por Pablo en este texto que leímos tiene que ver con la motivación para el ministerio, para el servicio. Y diferente de sus opositores, Pablo decía que él tenía un propósito específico de agradar a Dios, diferente de los judaizantes que querían agradarse a sí mismos, llamar atención para sí mismos, 2 Corintios capítulo 2, 17 y capítulo 4, versículo 2. Preguntamos entonces al texto, ¿cuál es el ministerio del cristiano? ¿A qué nos llama Dios? ¿Cuál es el ministerio mío y suyo delante de Dios? ¿Cuál es el ministerio del cristiano? Y ahí nosotros vemos, según este texto, que una de las respuestas es persuadir a los pecadores a reconciliarse con Dios. De los versículos 11 al 20 vemos esta realidad del texto. Y aunque jamás debemos obligar a las personas a creer en Cristo, no debemos utilizar métodos que causen miedo o amenaza a las personas, o ninguna estructura o metodología que sea contraria a la palabra de Dios, sino que debemos transmitir el mensaje correcto de la manera adecuada para que las personas se convenzan de que deben reconciliarse con el Señor. Y en este capítulo, Pablo nos presenta 3 razones por las que él estaba absolutamente motivado para servir al Señor, para realizar un ministerio de obediencia al Señor, de servicio al Señor. Pablo presenta en este texto 3 de sus motivaciones para la obediencia, para el ministerio al Señor. Y recuerden que nosotros ya dijimos, nuestra serie de sermones tiene que ver con aprendiendo a caminar con Dios. Y nuestro título de meditación hoy es motivación para el ministerio. Motivación para el ministerio, 2 Corintios 5, del 9 al 21. Y la primera motivación que llevaba a Pablo, que lo movía en su corazón, la primera motivación es el temor al Señor, o el temor del Señor. Y va de los versículos 9 al 13. Conociendo el temor del Señor en el versículo 11, podemos decir que esta es una actitud que con frecuencia está en falta dentro de las iglesias. Está en falta en la vida de muchos cristianos este temor al Señor.
En esta jornada de aprender a caminar con Dios, mucha gente ha dejado y ha olvidado este temor al Señor. Y generalmente yo mismo he visto dentro de algunas iglesias una gran falta de reverencia en las más diversas y variadas reuniones que las iglesias hacen. Hay mucha falta de reverencia al Señor. Y con esto se ve cada vez más fuerte la ausencia de jóvenes desarrollando ministerios fructíferos delante de Dios. Porque falta reverencia y falta compromiso. Y Pablo explica la motivación de su corazón al servicio al Señor. Y Pablo dice incluso en este texto que una de las motivaciones de su servicio de obediencia y ministerio al Señor es el temor del Señor. Él explica que de su corazón para servir al Señor era el compromiso. Y él da su propio testimonio de esto. Y Pablo utiliza en este texto 3 fuertes declaraciones para ministrar a los hermanos de la iglesia de Corinto y decirle de esta motivación del corazón para servir al Señor y motivar también a los hermanos en esta misma dirección. La primera declaración que Pablo hace está en el mismo versículo 9. Él va a decir así: esforcémonos, busquemos ser agradables. Pero aquí un detalle interesante es ser agradables a Dios. Esto significa desear ardentemente y no un deseo simplesmente egoísta, mundano, pero un deseo firme de agradar al Señor. Y este era el deseo de Pablo, un deseo firme de agradar al Señor. Y debemos considerar nosotros esto, el mío y el suyo debe ser este deseo de agradar al Señor. Los judaizantes buscaban con diligencia incluso atraer la atención de las personas para sí mismos, para ser recomendados y reconocidos por las personas. Y Pablo afirma en este texto que él estaba siempre buscando agradar a Dios. El versículo comienza diciendo muy claramente: buscamos, esforcémonos para agradar al Señor. Hay otros textos bíblicos que nos ayudan a comprender cómo ser agradables al Señor, que la Biblia nos enseña cómo agradar al Señor. Por ejemplo, vemos Romanos capítulo 12, versículo 1, que dice lo siguiente, leamos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y obviamente cuando Pablo termina esta expresión diciendo que es vuestro culto racional, esto nos lleva a una realidad. Es todo mi ser que debe estar apartado para el Señor. Es la manifestación de un culto de adoración diaria, devocional. Agradar a Dios lleva a esta relación de intimidad con Dios, un culto diario, un culto razonable, un culto con la inteligencia diariamente al Señor. Esto nosotros podemos hacer por medio de los devocionales. Y además de esto, también puede agradar a Dios algunas otras acciones nuestras, viviendo para evitar que otros caigan en pecado, dando ejemplo, Romanos 14, 18. También nosotros encontramos en la Biblia que Dios se agrada de sus hijos cuando ellos se apartan del mal, segundo Efesios capítulo 5, versículo 10. Hay muchas formas de agradar al Señor en la palabra de Dios. Yo estoy citando algunas de ellas acá. Efesios capítulo 5, versículo 10. También dice la Biblia, comprobando lo que es agradable al Señor, dice Efesios. Y otra forma de agradar al Señor, llevando sus ofrendas delante de Dios, segundo Filipenses 4:18. Dios también se agrada de los hijos que se someten a sus padres, Colosenses 3:20. Y a los que permiten que Cristo realice su buena voluntad en sus vidas. Hebreos capítulo 13 del versículo 20 al 21. Si en nuestra vida, hermanos y hermanas que me escuchan ahora, amigos que me escuchan, si en nuestra vida y servicio al Señor, nosotros nos esforzáramos tanto cuanto nos esforzamos por desarrollar nuestro trabajo, de donde tenemos el sostenimiento, si en nuestra vida cristiana nos esforzáramos
tanto quanto nos esforçamos por nosso negócio, se em nossa vida cristiana nos esforçáramos tanto quanto nos esforçamos incluso por las coisas que nos gusta, como o deporte que nos gusta a nós, o Evangelho de Cristo causaria um impacto tremendo no mundo perdido. E é tão importante e é tão forte dizer isto, que se nós nos esforçáramos por el Senhor tanto quanto nos esforçamos por nossas coisas, o Evangelho causaria um impacto tremendo neste mundo perdido. Por esto, se Pablo disse que sua primeira declaração é: esforcémonos, busquemos agradar a Deus, ser agradáveis a Deus. A segunda declaração que ele faz é que importa que todos comparezcamos, no versículo 10. O versículo 10 diz que importa que todos comparezcamos. Não todos os cristianos possuem grandes desejos de ter uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida devocional com o Senhor. Pero sí é certo, não todos têm este desejo. Pero uma coisa que não podemos ouvir de ella é que todos os que têm desejo de intimidade com o Senhor, os que não têm o desejo de intimidade com o Senhor, todos vão a comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos vão a comparecer ante o tribunal de Cristo. E o tempo de preparar-se para apresentar-se delante desse tribunal de Cristo é agora. O tribunal de Cristo é o acontecimento futuro em que todos os homens, todos os seres humanos quedarão delante de Deus. Quedarão delante do Senhor e suas obras serão juzgadas e serão também recompensadas. Romanos 14, del versículo 8 al 10. El término tribunal viene de la palabra griega bema, que representaba una plataforma en las ciudades griegas en donde se producían discursos y los jueces dictaban sus sentencias y decisiones. Según Mateos capítulo 27, versículo 19, Hechos capítulo 12, versículo 21. Pero también tribunal era um lugar em donde se distribuíam prêmios a los vencedores de los Juegos Olímpicos de Roma. Este tribunal não deve ser confundido com o grande trono branco donde Cristo juzgará a los impíos, Apocalipse 20, del versículo 11 al 15. Pues por la obra de Cristo en la cruz, los cristianos não serão juzgados por sus pecados. Que maravilhosa graça de Deus é compreender esta realidade, porque nossos pecados, os pecados de los que confessam a Jesus, foram juzgados em la cruz de Cristo. Juan 5:24, Romanos 8:1 diz que nossos pecados não vamos ser juzgados por nossos pecados, e sin embargo, devemos rendir contas de nosso serviço ao Senhor. Devemos rendir contas de nuestro servicio al Señor. Por esto, amado hermano y hermana que me escucha ahora, debemos un día rendir cuentas de nuestra obediencia, de nuestro servicio al Señor, delante del Señor y delante de todos. El tribunal de Cristo también será un lugar de revelación. Ojo en esta palabra revelación acá. Porque ella es muy mal usada eventualmente adentro de los medios religiosos. El tribunal de Cristo será un lugar de revelación, pues el término traducido aquí por comparecer significa revelar todo lo que la persona es, revelar todo el carácter de la persona. E obviamente aqui é isto o que significa comparecer. Vá comparecer delante de Deus como és. Vá comparecer delante de Deus com todas suas qualidades e com todos os seus defeitos. Será absolutamente claro quem é verdadeiramente a pessoa. Porque durante a existência em la tierra, as pessoas podem facilmente esconder muitas coisas de los outros, pero delante del Senhor, en aquel dia, será revelado o verdadeiro carácter de cada um. El Senhor revelará se nuestras obras foram buenas ou malas. Aquela revelação involucra tanto o carácter de nosso serviço ao Senhor, 1 Coríntios 3:13, como as motivações que nos levaram a realizar este serviço, 1 Coríntios 4:5. El tribunal será também um lugar de dar informe de nosso ministério, Romanos 14, del 10 al 12. E se somos encontrados fieles,
este tribunal también será un lugar de recompensas. 1 Corintios 3, 10 al 15. Será para los fieles un lugar de regocijo y alabanzas al Señor también. Por ello, si tenemos ya estas declaraciones de Pablo que debemos comparecer, que nosotros no solamente debemos, sino debemos esforzarnos, la tercera declaración de Pablo en estos versículos es: nosotros somos las personas que vamos a persuadir a los hombres. Persuadimos a los hombres, versículos 11 al 13. Consideremos esto: si Dios juzga a su pueblo, ¿qué será de los impíos perdidos? Y si es con dificultad que el justo será salvo, ¿a dónde irán comparecer los perdidos? 1 Pedro 4:8. La palabra temor que está usada en el texto no representa miedo, pavor, horror, pues al fin, para los cristianos será un encuentro con su Salvador, con su Señor. Y es el Señor que nos ama. Y todos estarán delante del tribunal. Por esto Cristo ordenó que nosotros debemos predicar el Evangelio a todo el mundo para convencer a los hombres de la venida del juicio de Dios, y que la única forma de escapar al juicio, o como Pablo y Pedro llaman de escapar de la ira de Dios, es que sean persuadidos de sus pecados y se rinde el amor de Dios en arrepentimiento. ¿De qué forma, podremos preguntar, de qué forma el cristiano puede prepararse para el tribunal de Cristo? ¿De qué forma el cristiano puede prepararse para el tribunal de Cristo? Primero, mantener una conciencia limpia. Mantener una conciencia limpia. Recuerden que hemos dicho en las meditaciones anteriores que Pablo tenía uno de los objetivos, era mantener su conciencia pura y limpia delante del Señor. Y cuando esto pasa, no hay temor de presentarse delante del juez, porque no debemos nada y por esto no tememos nada. Y la verdad respecto a nosotros será revelada. Y el Señor hará elogios de aquellas cosas que le agradaron a Él. Debemos persuadir a los impíos y pecadores de esta realidad. Todo cristiano, queridos hermanos, todo cristiano debe examinar a su vida constantemente con el fin de evaluar si está listo para el tribunal de Cristo. Repito, todo cristiano debe examinar a su vida con el fin de evaluar si está listo para el tribunal de Cristo. El deseo de presentar delante del Señor un buen informe es para nosotros una excelente motivación para el servicio al Señor, para la obediencia al Señor. Por esto, si Pablo menciona que el primer aspecto que le motivaba tanto a su ministerio, obediencia y servicio al Señor era el temor del Señor, en segundo lugar, Pablo dice que su motivación para el ministerio era el amor del Señor. Noten que muy cerca, primero es el temor del Señor que estaba en Pablo, luego ahora es el amor del Señor por Pablo. En el versículo 14 al 17, Pablo nos enseña esta realidad sobre el amor del Señor. Y Pablo está diciendo con las palabras que él va mencionando que el amor del Señor era lo que le motivaba a él a servir al Señor. Es difícil de comprender cómo emociones tan opuestas entre sí mismas, temor y amor, puedan caminar juntas y habitar en el corazón de una misma persona. Pero sin duda, ellas pueden ser encontradas fácilmente en los hijos de Dios. De la misma forma que pueden ser encontradas en el corazón de los hijos que aman a sus padres y sin embargo respetan a sus padres y aceptan la autoridad de sus padres. Salmo 2:11. Como vemos, el amor de Dios es por nosotros. El amor de Dios es por nosotros. Pero preguntan, ¿cómo podemos ver el amor de Dios por nosotros? La expresión de Pablo, el amor de Cristo del versículo 14, significa amor por nosotros en un contexto del sacrificio de Cristo. Nosotros amamos a Dios
nosotros amamos a Dios y el Señor nos amó primero y por esto. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. El destaque de este amor de Dios es que Él, el Señor, nos amó a nosotros cuando no éramos dignos de su amor. Dios nos amó a nosotros cuando no éramos dignos de su amor. Dios nos amó a nosotros cuando éramos impíos y pecadores. Dios nos amó a nosotros cuando éramos enemigos de Dios. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10. Cuando murió en la cruz, Jesucristo probó su amor por nosotros. Jesucristo en la cruz probó su amor por el mundo, segundo Juan 3:16. Dios probó en la cruz su amor por la iglesia, Efesios 5:25. Dios probó en la cruz su amor por los pecadores, Gálatas 2:20. Y al reflexionar sobre los motivos por los cuales Cristo murió, no nos queda otra reacción, sino esta de amar al Señor. Y para comprender esto, hablando del amor del Señor, el amor del Señor lo llevó a una realidad. Él murió para que muriéramos nosotros. Versículo 14. Es difícil para algunos comprender esta realidad, pero es sencilla. El sentido del verbo es: entonces todos murieron en Cristo para la antigua vida de pecado. Todos murieron en Cristo para la antigua vida de pecado y por lo mismo, esta vida de pecado ya no tiene poder alguno sobre nosotros. Estamos crucificados con Cristo, segundo Gálatas 2:19. Pero además de esto, de que Cristo murió para que muriéramos para nuestra antigua vida de pecado, también Cristo, Él murió para que podamos vivir. Versículo 15 al 17. Este es el aspecto positivo de nuestra identificación con Cristo. No solo morimos en Él para nuestra antigua vida de pecado, sino que también fuimos resucitados con Él para que pudiéramos andar en novedad de vida, segundo Romanos 6:4. Por un lado, morimos con Cristo y vencimos el pecado. Por otro lado, vivimos en Cristo y podremos por esto producir frutos que agraden a Dios y producir frutos para la gloria de Dios. Romanos 7:4. Cristo murió por nuestros pecados para que pudiésemos vivir la vida de Él y para Él. Repito, Cristo murió por nuestros pecados para que pudiésemos vivir la vida de Él y para Él, livres de la esclavitud del pecado. Y esta sola razón es una gran motivación, es una poderosa motivación para la obediencia y servicio al Señor, para el ministerio de obediencia y servicio al Señor. Jesucristo murió para que pudiésemos morir, pero también para que pudiésemos vivir. De igual forma, también murió para que pudiésemos participar de la nueva creación, 2 Corintios 5:16. Nuestra relación con Cristo debe llevarnos a desarrollar una nueva relación con el mundo. Nuestra relación con Cristo debe llevar a que nosotros desarrollemos una nueva visión de vida. Una nueva relación con el mundo, una nueva relación con las personas alrededor de nosotros. La iglesia de Cristo ya no ve la vida como antes, pues un día verá a Cristo glorificado a la derecha del Padre. Es interesante pensar en esto porque esto es lo que representa el amor de Dios por nosotros. Esto es lo que el amor de Dios logró por nosotros. Adán fue el representante de la antigua creación y Cristo, el postrer Adán, es el cabeza de la nueva creación. La antigua creación cayó en pecado y condenación, resultado de la desobediencia de Adán. Sin embargo, la nueva creación representa rectitud, salvación, libertad por causa de la obediencia de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Muchas personas, esto es un dato, una idea muy interesante, es un dato muy importante, es un detalle muy importante que debemos considerar, porque muchas personas celebran a Jesucristo hasta hoy día, solo con referencia a la vida de Cristo acá en la tierra.
solo con referencia al niño que nació en el pesebre, solo con referencia al niño que nació y creció en Belén, solo con referencia a Jesús y sus milagros en la tierra, solo con referencia a Jesús con los discípulos. Muchas personas siguen celebrando a Cristo solo con referencia al ministerio de Cristo acá en la tierra, lo que es importante. Sin embargo, estas personas nunca celebran al Cristo glorificado. Estas personas dejan de celebrar al Cristo glorificado. Nosotros no adoramos al niño que nació, ni adoramos al Cristo colgado en la cruz, adoramos al Cristo Salvador, al Jesús glorificado, adoramos a Cristo sentado en el trono. Y esta es la gran diferencia de celebrar a Cristo en todas las instancias. Celebramos al Señor sentado en el trono del universo, Rey y Señor de todas las cosas. Y porque el Señor murió por nosotros, nuestra motivación debe ser hacernos ver no solo la nueva creación, sino que también debemos ser capaces de mirar a nuestros hermanos en Cristo con amor, no mirando la condición social, raza o condición financiera, pues somos un solo cuerpo en Cristo. Somos unos en Cristo, según Colosenses 3:28. Y si Pablo considera como motivación para su ministerio de obediencia y servicio al Señor el temor al Señor, luego considera el amor del Señor, en tercer lugar, Pablo considera que es una gran motivación para su ministerio al Señor, su servicio al Señor, su obediencia al Señor, la gran misión de Cristo. Podríamos decir la gran comisión de Cristo. En tercer lugar, Pablo considera que es una motivación para su ministerio la gran misión de Cristo, de los versículos 18 al 21 que recién escuchamos nosotros. La idea central de estos versículos es la reconciliación. Repito, la idea central de estos versículos del 18 al 21 es la reconciliación. El pecado del hombre fue rebeldía en contra de la persona de Dios y dejó al hombre como enemigo de Dios, eliminando toda la comunión que existía. Y sin embargo, por intermedio de la obra realizada por Cristo en la cruz, el Señor Jesús reconcilió a Dios con los hombres. Y en una acción de puro amor, en una actitud de puro amor, Dios volvió su rostro otra vez para el mundo. Dios volvió su rostro otra vez a la humanidad. Dios volvió su rostro otra vez a los hombres. Para el ser humano, y el significado básico de la palabra reconciliar aquí es cambiar completamente, es llevar el sentido de transformar plenamente la relación entre Dios y los hombres, por lo cual la misión de Cristo debe ser para los cristianos una motivación para el servicio, para el ministerio delante de Dios. Si la misión de Cristo nos hizo reconciliar con Dios, reconcilió a Dios con nosotros, nos da la posibilidad de que nosotros, por Cristo, seamos reconciliados con Dios. Dios ya no necesita reconciliarse con el hombre, pues eso Jesús ya lo hizo en la cruz. El hombre pecador, este sí es el que necesita reconciliarse con Dios. Religiosidad, hermanos, hermanas, no nos reconcilia con Dios. O sea, todas las reglas, todos los principios de la religiosidad están condenados al fracaso cuando tienen el objetivo de reconciliar al hombre con Dios. Pues la única persona que nos puede reconciliar con Dios, la única persona que nos da la reconciliación con Dios es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Otra idea importante en estos versículos es la idea de imputación. Imputación. Un término financiero que significaba o que significa poner en la cuenta de otro. Cuando nosotros hacemos un depósito en el banco, el sistema financiero transfiere la plata a nuestra cuenta. Pero cuando Jesús murió en la cruz, le fueron imputados a él, o sea, fueron puestos en su cuenta todos nuestros pecados.
todos nuestros pecados. Cristo fue tratado por Dios como si Él hubiera realmente cometido todos aquellos pecados, todos los pecados míos y todos los pecadores del mundo fueron imputados al Señor. ¿Cuál es el resultado de esta acción de Cristo en la cruz? ¿Cuál es el resultado de esta misión de Cristo, de esta acción de Cristo en la cruz? Nuestros pecados fueron perdonados. Nuestros pecados fueron perdonados y Dios no nos va a condenar por ellos, pues al creer en Cristo y rendirse a Él, confesándolo como Señor absoluto y Señor y Salvador, acontece un milagro. Acontece un milagro. Dios deposita la justicia de Cristo en nuestra cuenta. ¡Qué maravillosa gracia! ¡Qué emocionante gracia! Porque la obra de Cristo, la misión de Cristo hace realizar este milagro. Cuando nosotros nos rendimos al Señor, Dios deposita en nuestra cuenta la justicia de Cristo. Y esto sí que es pura gracia de Dios. Si Dios deposita en nuestra cuenta la justicia de Cristo. 2 Corintios 5:21 dice lo siguiente. Escuchen bien el versículo, hermanos. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cuando nos rendimos al Señor, lo que Dios hace es depositar en nuestra cuenta la justicia de Cristo. Y sin embargo, como ya lo hemos dicho, al mismo tiempo nuestros pecados y nuestras culpas, nuestras rebeliones son depositadas completamente en la cuenta de Cristo. Y es Él quien queda con nuestra insoportable deuda, la que tuvo que pagar delante de Dios y delante del Dios Todopoderoso y justo. La misión de Cristo es, en este texto, la reconciliación con base en la imputación. Todas las exigencias de la santa ley de Dios fueron cumplidas en la cruz. Y por ello, la motivación para el ministerio y servicio al Señor, luego de reconocer que fuimos reconciliados por Él, debe ser un sentido de urgencia. Debe tener un sentido de urgencia en nuestra vida. Y teniendo en cuenta que Cristo reconcilió a Dios con los hombres, este mensaje debe ser anunciado a los pecadores para que dejen de ser enemigos de Dios y sean librados de la condenación eterna. Sean librados de la condenación eterna. Y es interesante que de ser librado de esta condenación eterna, nosotros también debemos considerar absolutamente ya reconciliados con el Señor, anunciar este mensaje para librar personas de condenación. Los que ya tienen a Cristo como su Salvador, detalle muy importante aquí, ponga bastante atención, los que ya fueron reconciliados con el Señor, los que ya tienen a Jesús como su Salvador, jamás tendrán sus propios pecados imputados a ellos otra vez. Salmo 32:1, Romanos 4, del 1 al 8. Tan importante considerar estas cosas que la motivación para el servicio al Señor nos hace embajadores de Cristo. Y ser embajador de Cristo en este mundo significa que el mundo es una embajada, es un consulado del cielo en donde nosotros, embajadores, debemos declarar la paz de Dios y para con Dios. En la cruz de Cristo, Dios declara la paz, no la guerra. En la cruz de Cristo, Dios declara la paz con los hombres, no la guerra. Sin embargo, un día el mismo Señor que ahora en la cruz declara la paz, declarará la guerra con todos los que rechazaron a Cristo y a la cruz de Cristo. Los que rechazaron a Cristo como Salvador recibirán esta declaración de guerra que hoy día es de paz en Cristo. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 al 10. Satanás quiere destruir al mundo
Pero nosotros, Iglesia de Cristo, pueblo de Cristo, realizamos como embajadores de Cristo el ministerio de reconciliación, sellando la paz de Dios con los pecadores que se arrepienten. No es una tarea fácil. No es una tarea fácil, pero es sí una gran motivación para el cristiano compreender el gran privilegio que tenemos de servir al Señor, nuestro Señor. Que Dios con su palabra nos bendiga en el nombre de Jesús. Hermanos, buenos días. Voy a adorar al Señor en esta mañana y le invito a todos que podamos alabar al Señor con una alabanza que habla de nuestra fe. El Señor nos ayude a mantenernos firmes en nuestra fe. Por la fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que Él llamó a vivir por fe y no por ver. Por la fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por la fe profetas hablaron fiel. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por la fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán la obra dañar de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por la fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Que el Señor le bendiga, hermanos. Ok, hermanos, ya sabemos, creo que usted que está ahí ya está esperando por este momento en que nosotros como iglesia juntos delante de Dios intercedemos los unos por los otros, por nuestros amigos, por las familias que conocemos y están necesitando de la intervención del Señor. Por esto le invito a que incline su rostro con una actitud de tremenda reverencia al Señor, pero también con plena confianza. Juntos clamemos la misericordia del Señor. Oremos. Señor, nosotros estamos ahora como iglesia en tu presencia. Como Iglesia Presbiteriana San Marcos, Señor, nuestro corazón se regocija en tu presencia por las grandes bendiciones que nos has dado a nosotros, Señor. Y es por ello, Señor, que recibiendo tantas bendiciones tuyas,
Queremos pedirte, Señor, por los méritos de Cristo Jesús, que nunca nos permitas tener un corazón soberbio, Señor. En el nombre de Jesús, por los méritos de Cristo Jesús, llévanos tú mismo, Señor, por el camino que tú quieres, para que siempre, Señor, hagamos la voluntad tuya y no la nuestra. Para que siempre sea destacado tu gloria, Señor, no nuestras capacidades que son tan pequeñas. Por ello, Señor, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, queremos presentar, Señor, delante tuyo, todos los hermanos que ahora en sus casas, desde sus casas, Señor, están clamando a ti, Señor. Nuestra alegría es saber, Señor, que no importando la cantidad de personas, aunque fueran, Señor, todos los habitantes de la tierra en este momento clamando, tu soberanía, Señor, es suficiente para escuchar particularmente cada uno del clamor que puede nacer en el corazón de las personas. Por ello, Señor, en el nombre, por los méritos de Cristo Jesús, aquellos nuestros parientes, amigos, vecinos, ou nuestra misma vida que está sendo ahora presentada delante tuyo, clamando tu intervención, Señor. Escucha, Señor, nuestra súplica, según tu voluntad, para que tu nombre, Señor, sea exaltado y glorificado en nuestras vidas. Clamamos, Señor, por las familias, que ya hemos clamado por ellas durante la semana, Señor, en nuestras reuniones. La familia, Señor, de nuestro hermano Walter, la familia de nuestra hermana Isabel, la familia, Señor, de nuestra hermana Priscila, las familias, Señor, de nuestra hermana Miriam con Juan Carlos. Señor, en el nombre de Jesús te clamamos por nuestro hermano, Señor, Denilson, que tu gracia también sea con ellos. En el nombre de Jesús, aquellos, Señor, que ahora no lo mencionamos, pero tú los conoces a todos. Tu gracia, Señor, sea derramada sobreabundantemente sobre ellos. Y seguimos clamándote, Señor, que nos ayude a ser bendición en la vida de personas. Por ello, Señor, clamamos en el nombre de Jesús, tu gracia sea derramada en el nombre de Jesús. Y que la gracia del mismo Señor Jesús, el amor soberano de Dios nuestro Padre, y la consolación y comunión en el Espíritu Santo sea con vosotros, hermanos, hoy y siempre. Amén y amén.